Os quiero dar las gracias porque además sois los representantes de otros niños y niñas de vuestros colegios que también han estado trabajando en todas las propuestas y las preguntas que estáis haciendo. Es un honor teneros con nosotros para poder responder, para poder generar este diálogo en el hemiciclo del Ayuntamiento y sobre todo lo más importante para construir entre todos y todas una ciudad mejor. Muchas gracias. A continuación, como portavoz de mi clase, comentaros que durante la investigación y exploración por nuestro barrio salieron muchas propuestas, como poner semáforos para invidentes o más tiempo para los semáforos, la limpieza de grafitis, etc. Una proposta interessant seria la creació d'un museu urbà on la gent poguera expressar-se pintant. Pensem que és important, per tal de millorar el barri, fer una millor neteja dels edificis amb grafitis. Durant la realització del programa de democràcia participativa vam poder recórrer una part del barri i vam estar arreplegant diverses propostes que creiem que poden millorar el nostre barri. Por eso presentamos nuestras propuestas para que tanto las personas más jóvenes como las mayores podamos convivir en una forma más igualitaria y sana. Que hemos leído detenidamente vuestras propuestas y vuestras preguntas. ¿Cuántos de vosotros habéis ido alguna vez a una biblioteca? Levantad la mano. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor del aula? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? Bueno, pues queda aprobada la petición del concejal Javier Mateo. 1, 2 y 3.